Hola amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. Hoy vamos a hablar de algo que a veces personas tienen problemas en aceptar como posibles o reales, y este es el tema de los milagros. Ahora, ¿qué es un milagro? Según Francis Beckwith, un milagro es una intervención divina que ocurre contrario al curso regular de la naturaleza dentro de un contexto religioso significante. C.S. Lewis indica que un milagro es la inferencia con la naturaleza de parte de un poder supernatural. Si nos referimos al diccionario de filosofía Oxford, el mismo indica que, según Agustín, un milagro es todo lo que sea difícil o parezca inusual, más allá de la expectativa o comprensión del observador. Según el diccionario de la Biblia Nelson, los milagros son eventos históricos o fenómenos naturales que parecen violar las leyes naturales, pero que a la misma vez reflejan a Dios en los ojos de la fe. Y según Norman Geisler, un milagro es un acto especial de Dios que interrumpe el curso natural de eventos. La Biblia está llena de milagros desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Jesús hizo muchos milagros y el más importante para nosotros es su resurrección de la muerte. Pero él también confirmó otros milagros que a muchos les parecen cuentos de hadas, como el gran diluvio y Noé y la historia del gran pez que se tragó a Jonás. Algunas personas tienen objeciones en contra de los milagros que son basadas en una cosmovisión en específica. Unas cosmovisiones ven la realidad desde un punto de vista ateísta, en donde Dios no existe. Otros ven la realidad desde un punto de vista deísta, en donde Dios existe, pero no está involucrado en los eventos diarios que ocurren en el universo. Y otros ven la realidad desde un punto de vista supernatural, pero este supernaturalismo es más relacionado al panteísmo. Los ateos, al creer que Dios no existe, rechazan la posibilidad de lo supernatural, no importa la evidencia que se les presente. Para ellos un milagro es imposible porque es inconsistente con el ateísmo. Los deístas creen que Dios creó el universo y puso las leyes de naturaleza en operación, pero ellos rechazan los milagros porque creen que Dios no va a intervenir o a violar esas mismas leyes naturales que Él puso en operación. Y los supernaturalistas, basados en la cosmovisión del panteísmo, creen que todo el universo es Dios. Por lo tanto, si todo en el universo es Dios, entonces no hay milagros porque cada evento es supernatural y no hay una distinción entre lo que es natural y supernatural. Ahora, aparte de este tipo de objeciones en contra de los milagros, basadas en estas cosmovisiones en específico, hay otras objeciones en contra de los milagros que son objeciones epistemológicas. ¿Y qué es la epistemología? La epistemología es cómo uno llega a conocer algo. La epistemología busca la justificación del conocimiento o de las creencias. Por lo tanto, entre las objeciones epistemológicas en contra de los milagros son rechazados porque no se considera razonable el darle crédito de un milagro a Dios, de un evento que no es normal, o porque no existe evidencia suficiente de que un milagro ocurrió. Vamos a responder ahora más específicamente a estas objeciones en contra de los milagros. En la cosmovisión del deísmo, Dios creó el universo y lo dejó corriendo como un reloj bajo las leyes de la materia y de movimiento que Dios mismo estableció. Una vez que Dios dejó el sistema corriendo, ya Él no tiene nada más que ver con el sistema que corre el universo. Por lo tanto, los milagros no son posibles para el deísta porque Dios no está interfiriendo con el sistema que dejó corriendo. Sin embargo, el curso de la naturaleza es realmente solo el patrón de operación de la voluntad de Dios. O sea,
las leyes de la naturaleza son solamente descriptivas y no son unas necesidades lógicas. Las teorías sobre las leyes naturales no deben considerar a los milagros como una violación a las leyes naturales. O sea, los milagros son naturalmente eventos imposibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la misma naturaleza, por sí sola, le es imposible llevar a cabo milagros. De la única manera que un evento supernaturalmente pueda ocurrir es que el Dios verdadero no sea el Dios del teísmo, sino el Dios del teísmo. El Dios del teísmo es un Dios inmanente y trascendental que está involucrado en los afanes diarios del ser humano. Y ese Dios del teísmo es responsable de los milagros que un ser humano puede experimentar. Entre los años 1632 al 1677 vivió Benedicto de Spinoza. Spinoza vino a ser un filósofo basado en el racionalismo. Spinoza creía que los milagros violaban el orden de la naturaleza, el cual era inmutable, o sea, imposible de cambiar. Además, él creía que los milagros no eran suficientes en probar la existencia de Dios. Él creía en la necesidad de tener una certeza absoluta. Si se dan cuenta, esta objeción de Spinoza se basa en la creencia de que la naturaleza es inmutable. La naturaleza es como es y que nada la cambia. Pero fíjate que Dios no tenía obligación ninguna en crear el universo. Nada ni nadie lo obligó. Ni aún hoy día nada ni nadie lo obliga a que mantenga el universo en operación. Él continúa manteniendo el universo en operación por su propia voluntad. Dios es libre de hacer lo que Él desea y Él tiene el poder de alterar el orden de la naturaleza según mejor le parece, y todas las decisiones que Él toma las hace basadas en su benevolencia y en su justicia perfecta. Y si la naturaleza no existía y luego fue traída en existencia, entonces ese ser que la trajo en existencia es un ser omnisciente y omnipotente, y no existe razón por la cual esa omnisciencia y omnipotencia no puedan ser reflejados o manifestados en eventos en la tierra. La otra objeción de Spinoza se basa en la insuficiencia de los milagros. Spinoza indica que los apologistas cristianos usan los milagros para probar que Dios actuó en el mundo y no como prueba en sí de la existencia de Dios. Spinoza asume que el probar la existencia de Dios debe de ser demostrado con certeza y que la existencia de Dios es inferida mediante las leyes naturales. Una vez que uno prueba o presupone la existencia de Dios, entonces los milagros pueden corroborar que el Dios del cristianismo es cierto. Pero si Jesús resucitó de la muerte, ¿no estaría uno justificado en inferir que ese es un evento supernatural? Definitivamente. El evento de la resurrección es irrefutable y obviamente esos cambios y esa acción que ocurrió de manera supernatural tuvo un efecto en cómo se supone que naturalmente operara el cuerpo. O sea, se supone que el cuerpo de Jesús nunca se levantara de la muerte y eventualmente se desintegrara. Pero inmediatamente después de este evento histórico, los autores en el Nuevo Testamento nos explicaron sobre la causa supernatural de la resurrección. En Romanos capítulo 8, verso 11, el apóstol Pablo dice que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Y en Romanos 6, del 8 al 11 leemos: Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, para el pecado murió una vez por todas,
pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también ustedes consideren que están muertos para el pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús. Fue el Espíritu Santo de Dios quien levantó a Cristo de la muerte, y es ese Espíritu Santo de Dios quien reside en el corazón del creyente hoy día, sellándolo para la resurrección una vez que recibe el perdón de los pecados mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero fíjate que mediante la revelación de Dios en la Biblia, podemos saber otra cosa bien importante sobre el poder de Dios y los milagros. Dios es el autor de la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, para que la humanidad no viviera eternamente en la tierra, en un estado de completa depravación por siempre, Dios introdujo la muerte física que le pone un límite a la cantidad de tiempo en la tierra en que una persona puede comportarse malvadamente. Honestamente, este mundo sería un infierno terrestre permanente sin la esperanza de una resurrección física y de la restauración en todo el universo, según Dios lo prometió y profetizó que ocurriría al final de la historia y que está documentado en el libro de Apocalipsis. Ya tenemos la evidencia de la resurrección, la cual nos fue dada mediante Jesús. Ese es un milagro histórico irrefutable. Ahora esperamos el regreso de Cristo y los milagros que Él llevará a cabo en el resto de la historia. De hecho, en la época de Jesús, después de su resurrección, hubo personas que se rehúsaron a creer en su resurrección. Hoy día hay personas que si ven cara a cara a Jesús resucitado, van a continuar creyendo que es una ilusión, que es un impostor, o pondrán cualquier otra excusa para no someterse en obediencia y adoración hacia Él. Ahora, la persona que más objeciones ha levantado en contra de los milagros es David Hume, quien vivió entre el 1711 y el 1776. Él murió en el año que los Estados Unidos de América declaró su independencia de Inglaterra. La filosofía de Hume es basada en el empirismo. En filosofía, el empirismo es una teoría que establece que el conocimiento proviene solo o principalmente de la experiencia sensorial, que serían la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. El empirismo enfatiza el papel de la evidencia empírica en la formación de ideas. Hume atacó la posibilidad de identificar milagros. Él dijo lo siguiente, traducido del inglés, y dice: de modo que, en general, podemos concluir que la religión cristiana no solo fue al principio acompañada de milagros, sino que incluso en este día ninguna persona razonable puede creerla sin un milagro. La mera razón es insuficiente para convencernos de su veracidad. Y quien es movido por la fe para asentir a ella es consciente de un milagro continuo en su propia persona que subvierte todos los principios de su entendimiento y le da la determinación de creer lo que es más contrario a la costumbre y la experiencia. Hume presentó dos tipos de argumentos. Uno fue basado en principio y el otro basado en hechos. Su argumento basado en principios es que el milagro siempre es ponderado contra las leyes de la naturaleza, las cuales no cambian. O sea, que un milagro es siempre examinado y considerado contra las leyes de naturaleza que nunca cambian. Pero fíjate en esto. El decir que la evidencia para milagros debe de ser considerada en contra de las leyes de la naturaleza que no cambian. Aquí, implícitamente, ya Hume está asumiendo de antemano que los milagros nunca han ocurrido o que nunca pueden ser probados. Con este tipo de razonamiento, si un milagro realmente ocurre, ninguna evidencia sería suficiente porque el evento milagroso siempre tendría que ser considerado en contra
de las leyes de la naturaleza que no cambian. Pero fíjate que científicamente e históricamente, hombres que mueren mediante una crucifixión científicamente e históricamente no se levantan de la muerte. Las leyes naturales operan de tal manera. Pero el principio de un milagro, para que sea un milagro, tiene que suspender temporariamente una ley natural o suspender el efecto de una ley natural que normalmente estaría en operación. Y es irrefutable que cuando Jesús se levantó de la muerte, que es un hecho histórico irrefutable, ese evento suspendió el efecto que tenía la ley natural de la ciencia, especialmente en los sistemas biológicos de una persona. Y todo el sistema biológico de Jesús fue restaurado de regreso a la vida, mediante un milagro que no solo reversó su sistema biológico a la vida, sino que cambió su cuerpo a un cuerpo levantado en gloria que jamás perecerá. Ese cuerpo resucitado de Jesús no está sujeto a las leyes naturales corrientes. Y esa es la promesa que tenemos para todo creyente en recibir un cuerpo glorificado como el de Jesús en la resurrección. Un cuerpo no sujeto a las leyes naturales, sino a las leyes que reflejan toda la gloria de Dios. El Dios creador de todas las cosas, aún hoy día, tiene completo control de cómo operan las leyes naturales. Él las puede cambiar en cualquier momento, las puede suspender o puede añadir otras si así Dios lo desea. Es el humano quien las descubre, quien gana conocimiento en cómo operan, pero que él mismo no puede cambiarlas. Solo Dios tiene ese poder. El poder supernatural de Dios tiene poder sobre todo lo que es natural. De hecho, cuando Dios creó el universo, Él puso en operación unas leyes naturales. Luego, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, Él hizo cambios a esas leyes naturales o trajo otras en operación en donde las cosas podían morir o descomponerse. Pero también tenemos anunciado que veremos otros cambios en las leyes naturales en donde todo será restaurado en el futuro. Las cosas no se deteriorarán y todo mostrará la gloria de Dios. Para un científico verso en la física, en la astronomía y la biología, le será fascinante estudiar estos cambios futuros cuando Dios haga todas las cosas nuevas y en donde habrá unos cambios en las leyes naturales que permitan que el universo sea restaurado de manera que las leyes eternas de Dios sean manifestadas sobre toda creación y en toda plenitud. El otro argumento de Hume en contra de los milagros es basado en hechos y es que la evidencia es tan pobre que no llega siquiera a ser una probabilidad. ¿Y en qué se basa Hume para decir que los milagros ni siquiera llegan a una probabilidad? Hume nos ofrece 4 razones. Primero, que los milagros no están atestiguados por suficientes hombres educados y honestos. Segundo, que la gente anhela lo milagroso y cree historias absurdas. Tercero, que los milagros ocurren solo entre hombres bárbaros. Y cuarto, que los milagros ocurren en todas las religiones y por lo tanto se anulan entre sí. Ahora, ¿cómo podemos responder a estos 4 argumentos de Hume? Veamos. Es cierto que algunas personas creen en eventos milagrosos que realmente no lo son y creen en historias absurdas. Por eso es necesario investigar los milagros. La palabra de Dios nos dice que debemos probar todo para que no seamos engañados. También nos dice que habrán señales falsas que engañarán a las personas. Cuando la evidencia es investigada, en el caso del Nuevo Testamento, las escrituras y las historias documentadas son históricamente confiables. La evidencia interna y externa del Nuevo Testamento apoya las declaraciones de los eventos milagrosos en las historias. Por ejemplo, el apóstol Pablo era una persona altamente educada y era un escéptico sobre las historias de la resurrección, hasta que Jesús milagrosamente se le apareció en el camino a Damasco
Y el apóstol Pablo creyó y él también experimentó muchísimos eventos milagrosos en su vida. Sobre el argumento de que los milagros ocurren en todas las religiones y por lo tanto las declaraciones religiosas de verdad se anulan entre sí, es falso, porque la credibilidad de todo lo que es alegado ser un milagro no es igual. Un milagro debe confirmar una verdad, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las personas no aceptaban ciegamente toda palabra o acto milagroso como ser originado por Dios. Los hebreos necesitaban pruebas porque asumían que ese milagro corroboraba un mensaje que Dios le estaba dando al pueblo. Los quiero dejar con estos versos que son importantes para lo que hemos estudiado hoy. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9 dice: El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Apocalipsis 16, verso 14 dice: Habrán espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En Mateo 24, verso 24, Jesús mismo dijo: Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Y por último, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 10 al 12 dice: Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Fíjate que mientras Hume niega la probabilidad de los milagros, Dios nos asegura que ocurrirán milagros y también señales engañosas, y nos exhorta a usar sabiduría y discernimiento para mantenernos en la verdad. Por lo tanto, lean y lean la Biblia. Tienen la Biblia accesible hasta en los teléfonos, que los tienen en las manos todo el día. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a discernir los eventos milagrosos que ocurrirán de parte de Dios y nos ayudará a reconocer todo aquello que es falso y nos aleja de Dios mediante una gran decepción. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y las páginas en Facebook o YouTube en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo y otros recursos que te ayudarán a ampliar tu fe en Jesús y a ampliar tu conocimiento en la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.